sea f de x, y, z1 es un campo o función escalador y un p grande x, y, z sean un vector 3D, expresión libre de campo. Decide primero si es significativo, y si es así, si el resultado es un campo escalador S o un campo vectorial. Esto se empieza por revisar gradiente, divergencia y curvatura. Hallamos el gradiente de una función f, y el resultado es un campo vectorial. Una de las propiedades importantes del gradiente de f es que la dirección del aumento máximo de la función f viene dada por el gradiente del gradiente bidimensional de φ. El vector es ortogonal a la curva de nivel. De psi es igual a k en un punto dado, un 3 el vector de gradiente dimensional es ortogonal al nivel la superficie de f de x, y, z es igual a k en un punto dado. De nuevo, nos encontramos con el gradiente de una función de f, y el resultado es un vector función o campo vectorial. Y ahora discutimos la divergencia. La divergencia de un vector el campo mide la tasa de cambio hacia adentro o hacia afuera del vector campo, también llamado sincronización para un campo vectorial de velocidad. Esto representaría la velocidad del flujo hacia adentro o hacia afuera desde un punto dado. Observando las fórmulas a continuación, encontramos la divergencia de un campo vectorial, y el resultado ya no es un vector campo, pero un campo o función con escaladores. Esto significa que, en un punto dado, podemos determinar un valor numérico, que representa la tasa de cambio hacia adentro o hacia afuera. Si la divergencia es positiva, la tasa del cambio es externo. Si la divergencia es negativa, la tasa de cambio es hacia adentro. Así que encontramos la divergencia de un campo vectorial y el resultado es un campo escalar. Y ahora hablemos de curl. La curvatura de un campo vectorial mide el efecto de rotación o giro. Así que hallamos la curvatura de un campo vectorial, y si tenemos un 3 campo vectorial dimensional, el resultado es otro campo vectorial, que podemos ver en la fórmula que se muestra aquí en la parte inferior derecha. Y recuerda, nuestro vector el campo es tridimensional. Si un campo vectorial f representa el campo de velocidad de un flujo de fluido o una tormenta de viento, el rizo mide la tendencia de algo girar en el fluido o el viento. Así que hallamos el rizo de un 3 campo vectorial dimensional, y el resultado es otro campo vectorial. Sin embargo, si f es un campo vectorial bidimensional, entonces la curvatura de f a menudo se denomina función escaladora. Sin embargo, como se muestra a continuación, vi una fuente que mostraba el rizo de una bidimensional campo vectorial usando la fórmula que se muestra aquí en la parte inferior. Pero en esta lección, estamos centrándonos en un campo vectorial tridimensional, y en la curvatura de un vector tridimensional el campo es otro campo vectorial. Así que volviendo a nuestras preguntas para el número 1, tenemos el rizo de la función f, no determinamos la curvatura de una función. Determinamos el rizo de un campo vectorial y, por lo tanto, el número 1 no tiene sentido. En segundo lugar, tenemos el gradiente del campo vectorial f, no determinamos la gradiente de un campo vectorial f, determinamos el gradiente de una función. La f número 2 tampoco es significativa. Para el número 3, empezamos con los paréntesis más interiores. Tenemos el gradiente de la función f, que da como resultado un campo vectorial. A continuación, tomamos el rizo de ese campo vectorial, lo que resulta en otro campo vectorial. Y finalmente, nosotros encuentra la divergencia de ese campo vectorial, que da como resultado un campo o función con escalador S. El número 3 es significativo porque es un campo o función escalar. En ese número 4, empezamos con divergencia de la función f, no determinamos el divergencia de una función. Determinamos la divergencia de un vector. El campo número 4 no es significativo. Número 5, empecemos con curvatura del campo vectorial f, lo que da como resultado otro campo vectorial. Y luego encontramos el rizo de ese campo vectorial, lo que da como resultado otro campo vectorial. El número 5 es significativo. El resultado es un campo vectorial. Espero que lo hayas encontrado útil.